gracias por estar, gracias por venir. Tenemos el placer y el honor de presentar esta Jalea de Duende de Beatriz Fernández Vila, y para mí es, insisto, un placer, una cuestión importante el hecho de que me hayan convocado. Bueno, vamos a referirnos un poquito a los cuentos, al libro en sí. Quiero decir antes que nada que yo descreo de esas divisiones un poco caprichosas, un poco extemporáneas que se hacen en la literatura. Dicen, por ejemplo, esto es un cuento infantil, esto es una novela policial. Los géneros existen, pero lo que yo honestamente no creo es en los subgéneros. Porque los subgéneros están destinados a un público determinado. Por ejemplo, uno dice cuento infantil y se sabe que es un cuento dedicado a los más chicos. Si uno dice novela policial, ya los límites se van borrando. Yo creo que la literatura es buena o mala, ¿sí? Simplemente. Más allá de los caprichos de algunos teóricos que insisten en ponerle carteles, ponerle rótulos. Bueno, el caso de Jalea de Duendes, el caso de Beatriz Fernández Vila, es particular. Si bien los personajes responden a lo más clásico de la literatura para chicos, lo más clásico quiere decir, hay ogros, hay hadas, hay brujas, hay animales, y por lo general responden a una conducta determinada. Uno si es bruja ya sabe que normalmente va a actuar mal. Y existe un elemento que en literatura se llama, es una frase en latín, pero no se asusten, se llama Deus ex machina, que quiere decir que siempre hay un hecho mágico que cambia la situación y normalmente la invierte. O sea, supongamos que llueve, una tormenta espantosa, y de pronto pasa algo y la lluvia para. Esto viene de los cuentos medievales. Esta cosa que dijimos recién, que es Deus ex machina, es el hecho mágico que altera la realidad y normalmente la mejora, aunque a veces puede suceder que la empeore, porque siempre hay alguna que otra bruja que se mete en el medio y hace que mientras los habitantes de un bosque, por ejemplo, vivían tranquilos, aparecen encantados. Encantados quiere decir afectados por un hecho mágico. Bueno, esta literatura y con la singular maestría que tuvo Beatriz Fernández Vila en manejar estos personajes, que no es nada fácil, insisto, no es nada fácil, porque cuando uno se encuentra con elementos muy conocidos, muy reiterados, hay que tener gran destreza como para manejarlos con originalidad. O sea, uno sabe, como les dije recién, que hay elementos que son propios de lo más clásico infantil. Pero por eso justamente ser original, para ser original se necesita, como dije antes, una gran destreza. Y este es el caso de Jalea de Duendes. Jalea de Duendes nos introduce en un mundo que, a pesar de las cosas malas que suceden, es un mundo dulce, pacífico y agradable.
porque es un mundo donde se desconocen ciertos elementos de la realidad que nos castiga diariamente, ¿no? Fíjense que bueno sería que esta jalea de duendes sirva de alimento a unos cuantos que nos atosigan con cosas terribles en forma cotidiana. Hay otras cosas que quería decir de este tipo de prosa, que tiene las características de, como dije antes, de lo más clásico. O sea, los príncipes siempre son hermosos y valientes, las brujas casi siempre son horribles y malas. Recuerdo un poeta español que se llamaba José Agustín Goytisolo, que decía que, en un poema decía que había que crear brujas hermosas y piratas honrados. Pero eso no es lo clásico. De todos modos, las brujas sí son hermosas. Son hermosas porque sin ellas no existiría la oposición entre el bien y el mal en la literatura infantil. De las brujas son hermosas como las hadas. Las hadas, hay un cuento en el libro que habla de los trabajos de las hadas, y un día deciden no elegir reina, sino elegir presidenta. Y entonces hacen la elección, pero después se aburren porque tenían funciones burocráticas y su función, la función de una hada, no es precisamente llenar formularios, sino producir hechos mágicos. Y como no era su oficio, decidieron volver a ser reinas y a ser hadas. Y las princesas, que siempre van en la grupa de briosos corceles manejados por príncipes, las princesas son lo opuesto a las brujas, son siempre bellísimas. Claro, en esa época no se habían creado los institutos de belleza, o sea que uno nacía realmente. Una princesa nace y muere hermosa, no hay cirugía estética. Y así como una bruja, salvo que opere algún sortilegio o algún hecho que ella misma produzca, realmente siempre es fea. Estos arquetipos, cuando uno repite mucho estas conductas, se transforman en arquetipos, que son los modelos de la literatura infantil clásica. Yo dije al principio que no creía mucho en las divisiones esas de literatura infantil, porque creo que este libro, Jalea de Duendes, puede ser leído y disfrutado plenamente por cualquier adulto, sobre todo para cierta clase de adultos que nos habita todavía un poco de fantasía. Por ejemplo, nos levantamos y todavía no fuimos al supermercado, entonces podemos leer este libro. O no escuchamos las noticias, o no vimos ciertos canales. Entonces podemos, ahí sí podemos, o si no, en la noche, cuando se apagan ciertas señales de la técnica nefasta, podemos introducirnos, por lo menos creer por un rato. Y un poeta inglés que se llamaba Coleridge, creo, decía que la literatura consiste en creer, darle fe a los hechos que se narran.
O sea, uno sabe, por ejemplo, que el cíclope de un solo ojo no existe, pero mientras leemos tenemos que creer que existe, porque si no, no vale nada. Lo mismo que vemos una película de esas de Hollywood, donde a los 3 minutos empiezan a explotar cosas, y bueno, si la vemos, tenemos que creer que todo eso es verdad. Porque además, como no sabemos cuál es la verdad, es decir, la verdad, todos tomamos una porción, como si fuera una pizza, de la verdad, y no, en realidad no la conocemos. Entonces, por un momento, cuando vemos una película o cuando leemos este libro, le hacemos una pausa a la realidad, por suerte. Podemos hacer una pausa a la realidad, y hay que estar dispuesto a hacer una pausa en la realidad, porque si no, la realidad, como una aplanadora, nos pasa por arriba y quedamos convertidos en estampillas. Por eso, para eso sirve el arte en general, para eso sirve la literatura, para eso sirve la plástica, para eso sirve la música, para que nosotros podamos suspender, creer que hay otra cosa más allá de lo que nos muestra la televisión y lo que nos ofrece la tecnología, que es maravillosa, como casi todas las cosas, pero lo que pasa es que hay que saber dosificarla. Gracias a Dios existen en el mundo gentes como Beatriz Fernández Vila, que le puso a su literatura ingredientes que nos permiten suspender por un ratito nuestra incredulidad y seguir adelante. Por lo demás, solo falta la lectura del libro, y les aseguro que es una experiencia bastante valiosa. Y vuelvo a repetir un deseo que espero que no entre dentro de la fantasía de los cuentos, sino en la realidad. Y si resulta que le damos a los gobernantes un poquito de jalea de duende a ver si mejora, ¿lo hacemos? Hagamos, por ejemplo, el esfuerzo. Bueno, muchas gracias, lo dejo con Carlos Miguel Bataller, que tiene lo suyo para decir. Bueno, muchas gracias a Raúl, a todos los amigos que están aquí presentes, compartiendo este nacimiento, porque hoy estamos celebrando un nacimiento, algo muy importante. Cada vez que algo nace, hay una esperanza, ¿no? Beatriz siempre su literatura iba dedicado a los grandes, o sea, de hecho, con el trasfondo social y humano que tenía toda su literatura, estuvo trabajando durante años. Un día, tuve la suerte de ser testigo de ello, me dice: estoy escribiendo cosas para los niños. Y a tal punto le gustó lo que estaba haciendo, que me dijo: el día que publique mi primer libro, porque de hecho aquí en Duncan, desde el año 2007, gracias a las convocatorias que tienen para la gente que gratuitamente puede acceder a una publicación, ella estaba publicando cuentos y poemas. Pero me decía: el día que salga un libro que sea solo mío, ese libro va a ser para chicos. Y bueno, aquí estamos reunidos celebrando eso. Y quiero presentarles a Milagros Cabrera. Milagros Cabrera tiene algo para decir también acerca de toda esta magia que la llevó a formar parte del libro y a conocer a Beatriz. Así que, sin mediar ninguna otra palabra más, los dejo con ellos. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas tardes. Primero quiero agradecer a Carlos
por dejarme ser parte de este proyecto, que es la primera vez que yo ilustro un libro. Para mí fue como un juego que me propuso él de leer los cuentos de Beatriz, que yo los conocía para adultos, que así fue como la conocí, por una compañera de trabajo de Carlos, que me acercó su blog, que era fanática de Citarrosa y yo también, entonces ya ahí tuve mucha empatía con ella y me encantaba lo que escribía. Y Carlos me propuso este juego de ilustrar los cuentos de ella para que los chicos los coloreen. Así que es un libro que no está terminado porque falta la impronta de cada niño y adulto que se acerque a pintarlo y a terminarlo y a seguir dibujando, porque me pasaba que lo leía y decía, ¿qué parte de dibujo? Es muy difícil esto, es como que es muy descriptiva, tiene muchas imágenes. También me pasaba lo que decía Raúl de decir, esta jalea la podríamos andar repartiendo, ella debe saber la receta de cómo es, para que se duerman y nos dejen tranquilos y podemos estar bien de vuelta. Y bueno, solamente eso, que estoy muy agradecida de corazón y que Beatriz tiene una magia que trasciende todo y por eso están haciendo este libro hoy acá. Hay algo que quiero agregar en eso que estás comentando, porque ustedes imagínense, estamos hablando de un libro que tiene 12 cuentos ilustrados, cada uno con un dibujo. En su momento, cuando consulté acá en la editorial, Sabrina Vega, que fue la editora del libro, que trabaja con la editorial, me dice, pero yo le traje originales que no tenían ningún dibujo, ¿no? Yo no sabía cómo se manejaba esto, y me dice, fíjate que quede la opción de que si los chicos quieren colorearlo para terminar el cuento, para terminar coloreándolo, que sean en blanco y negro, sin matices, sin grises, ¿no? Y trazos definidos. Bien, entonces cuando me contacto con Milagros, le digo, pero Milagros, es un trabajo impresionante, porque aparte la tapa multicolor, digo, ¿cómo hacemos? Porque vos vivís de esto. Ella tiene su logo que es lata de vidrio y hace zapatillas pintadas, no sé, también ropa, cantidad de cosas, bueno, porque estudiaste escenografía, teatro, en fin, conoces todo eso y sabés hacia dónde va. Y bueno, y me dice, yo creo que el pago con 2 chamarritas de Don Alfredo Citarrosa estaría bien. Me acuerdo, bueno, es lo que le agradezco siempre. Yo también pertenezco a la Legión de Admiradores de Alfredo Citarrosa. Sobre todo me provoca una singular envidia esa voz de bajo profundo que tenía, que lo único que puedo hacer es envidiarlo. Bien, igual tenemos a Ricardo Cabrera, que después nos va a decir unos cuentos que es de la misma tierra de Citarrosa, y algo de esa voz así, como tiene Uruguay en general, ¿no? También nos va a regalar. Bien, yo ahora quería presentarles al hermano de Beatriz Fernández Vila. El hermano de Beatriz Fernández Vila está también entre todos, muchos de los que están aquí que se dedican a esas tareas improductivas que tienen que ver con el arte. Yo siempre digo tareas improductivas. Pintores, escritores, músicos, todas tareas, bueno, que para lo que es el producto bruto quizás no cuenta, pero cuenta para que la vida siga. Bueno, él es poeta, es escritor y también cantor de tangos. En este caso quiero que comparta con nosotros la presentación del libro con las palabras que Beatriz usó en él. Bueno, buenas tardes. Muy agradecido por la presencia de todos, la convocatoria, una circunstancia muy especial, la presentación del primer libro de mi hermana, cuando él no está presente físicamente. Es una presencia constante en mi vida, todos los días. Recuerdo de conversaciones, de diálogos, de observaciones artísticas que ella me solía hacer y de proyectos que alguna vez concretamos.
Esta presentación la voy a decir con las palabras que ella eligió. Cuando era chica, no había para mí mayor magia que esperar el domingo para escuchar las historias que mi papá me contaba. Era su día de descanso. Remoloneaba unas horas más en la cama y allá íbamos sus dos hijos, mi hermano, con una pila de revistas que todavía no sabía leer, y yo, con mis oídos atentos, porque después de que mi papá recorría pacientemente cada una de las historietas para relatar lo que mi hermano ya sabía de memoria, llegaba el tiempo de los cuentos. Y la verdad es que contaba unos cuentos fantásticos, llenos de brujas y noches tormentosas. Escuchábamos a mi mamá trajinar en la cocina con los quehaceres de la casa y nosotros dos vivíamos plenamente ese tiempo maravilloso que papá nos entregaba, con una paciencia infinita. Creo que no hay nada mejor que un niño pueda escuchar un relato, una historia, un cuento. La imaginación vuela, los pensamientos se liberan y el soñar y construir imágenes contribuyen al ejercicio de la mente del adulto que vendrá después. Ese niño seguirá buscando historias, intentará la lectura de un libro, crecerá en contacto con el relato oral, que es rico y constructivo. Si hay algo que repetí en mis hijos de lo que viví en mi niñez, fue justamente eso, contarles historias con la misma pasión que puse al escucharlas cuando pequeño, jugando con ellos, respondiendo sus preguntas. Hoy escribo, deseando que otros niños puedan soñar. Muchas gracias. Ramón Oscar Sosa es el nombre, para que lo busquen. Prepara espectáculos que tienen que ver con el tango y, digamos, con la cultura de Buenos Aires. Así que bueno, recomiendo que lo sigan. Perfecto. Ahora yo quiero recordarles algo para los que por ahí no leyeron la biografía de Beatriz. Ella formó parte de dos grupos literarios musicales. O sea, uno era el grupo Juancito Caminador y el otro era el grupo del Conventillo. Juancito Caminador comenzó ya sobre la dictadura, trabajó en tiempos de dictadura hasta donde se pudo, y el grupo del Conventillo lo integró cuando terminaba la dictadura. O sea, hubo una época oscura en la cultura nacional que, se revise lo que se revise, esa época oscura existió. Y bueno, hubo silencio. Pero esos espectáculos tenían música y poesía enlazada. Entonces encontramos que una forma de homenajear este nacimiento, este libro, y también recordar eso, porque en su momento ella estuvo en el Café La Poesía, estuvo en lo que era la Casona Iván Grondona, también en el Gran Buenos Aires, y yo diría, por un momento vamos a abstraernos de donde estamos, y acá hay un escenario. Hay un escenario y algo parecido a lo que Beatriz hacía con esos grupos, lo va a hacer en este momento Dani Pereira, que es cantautor popular. En su zona lo llaman el cantautor infame, es así, ¿no? Pero cariñosamente. Y Ricardo Cabrera, que integra el grupo Los Palabreros, es cuentacuentos, locutor y hombre de radio de Uruguay. Así que los dejo con ellos y que disfruten su actuación. Gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, como decía Carlos, yo me llamo Ricardo Cabrera y soy del otro lado del charco. Y bueno, estoy acerenciado hace muchos años acá. Soy tremendamente privilegiado porque me conocí con Beatriz a través de la radio, a través de los cuentos, porque yo tenía un programa llamado El Canto y el Cuento, dedicado exclusivamente a cuentos de autores latinoamericanos, leyendas y poesías. También con música de autores latinoamericanos, desde luego, ¿no? Y esa magia que tiene la radio, un día, bueno,
nos conectamos con Beatriz. Después ella, Carlos y su hermano tuvieron un programa en esa radio, la misma radio en que estaba yo, distintos días, distinto horario, pero bueno, estuvimos ahí conectados y soy totalmente, como decía, un privilegiado, porque esa magia que produjo el encuentro a través de la radio, también llevó a que yo tenga todavía un CD de Citarrosa, porque yo difundía la música de Citarrosa y entonces Beatriz me llevó de regalo un CD de Citarrosa. Pero yo difundía también la música de Raúl Barbosa y ella me regaló la música de Raúl Barbosa. Así que yo, en estas épocas del pendrive, estas épocas del YouTube, yo tengo guardados los CD como así en un rinconcito de mi corazón. Además que físicamente ya no los voy a tocar porque los tengo en las cajitas y seguramente ya no los voy a usar como tal, porque eso está en pendrive y bueno, me quedan ahí entre los afectos y esas cosas que uno siempre lleva de los amigos. Y en el caso de Beatriz, que seguramente estará por aquí y estará muy contenta, como también estoy yo contento por estar en este momento del nacimiento, como decía Carlos, de su libro. En esa radio, un día uno siempre lleva una guía para hacer el programa, pero a veces yo fui de improvisar mucho y sigo siendo de improvisar mucho. Entonces un día se me ocurrió contar una anécdota sobre mi niñez y sobre los juegos, y yo tenía de niño 4 o 5 caballos con los que le corría carreras al tren. Los caballos nunca podían ganar las carreras porque siempre metían una de las patas en una cueva de lechuza y caíamos los dos al piso. Después, al llegar la noche, yo agarraba los caballos, los paraba detrás de la puerta de la cocina y allí dormían hasta el otro día. Los caballos eran tacuaras, por supuesto. Entonces conté eso al aire y Beatriz escribió este hermoso cuento que yo voy a compartir con ustedes. Desde lejos el silbido de mi tren quiebra la tarde. De un momento a otro pasará a mi lado y yo, como siempre, perderé la carrera que intento, aunque en esta hazaña me acompañe el más veloz de mis caballos. Una nube redonda derrama su pellejo rojo en el horizonte y esa línea misteriosa se devora mi tren mucho antes de que yo pueda alcanzarlo. Pero hace un instante pasó a mi lado. Un montón de manos saludaron desde las ventanillas y fui objeto de todas las miradas. De todos mis juguetes, este es el más anhelado. En los estanques, ranas diminutas saltan a mi lado y les pongo nombre. Días después vuelven a mí y luego, juego a saber quién es Juana, quién Adelina, quién Jacinta. O un ejército de gallinas acude presuroso cuando yo lo dispongo, solo con frotar una mazorca contra otra para desgranar el maíz, o me convierto en un músico exquisito con solo soplar dentro de unas cañas para convocar los sonidos del viento. Todos mis juguetes están a mi alcance cuando yo los necesito. Pero el más preciado que llega hasta mí pasa y se va, se lleva a un lugar que no conozco mi asombro de niño, en su insondable destino de tren. Hace mucho frío y los negocios esperan con impaciencia las ventas frente a la vidriera de una gran juguetería hay chiquillos que suspiran, sus narices echan sueños de vapor. Pero el vidrio va empañando la ilusión.
cabeza, mientras los pequeños sueñan, sueñan, sueñan. Los niños miran y miran en la vidriera mañana cómo se escapan sus sueños a través de sus miradas. Y mientras los niños sufren, los juguetes se preguntan, con tantos niños afuera, ¿qué hacemos en la vidriera? Y mientras los niños sufren, los juguetes se preguntan, con tantos niños afuera, ¿qué hacemos en la vidriera? Buenas tardes a todos. Gracias por acompañar este parimiento literario. Y ya lo decía Raúl y Ricardo lo refrendaba. Cuando Carlos contaba que acá hay como mucha gente vinculada con el arte, podríamos decir, hay artistas como pastel dulce, como dicen en el campo, ¿no? Entonces, bueno, aprovechemos que el arte sea esa jalea que nos servirá para adormecer el mal. Dani, y te puedo asegurar que también, porque conozco mucha de la gente que está aquí, algunos que todavía no se dieron cuenta que son artistas. Y algunos no se dieron cuenta, todavía lo van a descubrir, va a ser hermoso. Así que bueno. Bien, gracias, porque me siento muy, muy honrado de poder participar de esta fiesta, de este nacimiento. Cambiamos una canción de las que habíamos hablado y pasamos a esta, que, como el resto de las canciones que vamos a hacer hoy, involucra a los niños, pero involucra la mirada de los que somos responsables de que esos niños se transformen en hombres y mujeres de bien. No crezca mi niño, no crezca jamás. Los grandes al mundo crecen mucho más. El hombre ambiciona cada día más y pierde el camino por querer volar. Es posible que la sepan. Vuelvo por aquí abajo, está la verdad. Eso es algo que los hombres no aprenden jamás. Porque el hombre no puede pensar que él mismo sabe para dónde va. Sigue siendo niño y en paz dormirás, sin guerras ni máquinas de calcular. Porque abajo está la verdad. Esos son los artistas que dice Carlos que estaban ahí. Esto es algo que los hombres no aprenden jamás. Dios quiera que el hombre pudiera volver a ser niño un día para comprender que está equivocado si piensa encontrar con una escopeta la felicidad. Cantemos todos. Vuelve abajo, porque abajo está la verdad. Esto es algo que los hombres no aprenden jamás. Una vez más. Vuelve abajo,
es algo que los hombres no aprenderán jamás. Muchas gracias. En las tardes de lluvia, cuando los niños no pueden salir a jugar, los duendes y las hadas conspiran acurrucados en los ventanales húmedos, queriendo escapar de los zócalos o resbalándose de los tarros de azúcar, recordando otros tiempos, cuando alguna mamá con olor a canela preparaba tortas fritas o buñuelos de manzanas. Y alguna abuela nos contaba historias de su infancia, allá en su provincia lejana. Los duendes y las hadas no pueden precisar bien estos momentos. Como son eternos, creen que fue apenas ayer. Ignoran que todo lo que tiene que ver con los tiempos actuales y no entienden por qué la mayoría de los chicos de hoy pasan horas frente a ese juguete tan extraño con figuras que parecen moverse mágicamente, pero que no tienen nada que ver con la magia que ellos conocen. Es en los días de lluvia cuando se sienten más nostálgicos. Extrañan los juguetes desparramados por la casa. Esas vastas ciudades que construían los chicos o los pueblitos minúsculos de casas pintorescas hechas con cajas en desuso, donde una planta de mamá se convertía en un árbol. Los chicos hacían volar la imaginación y una vía de ferrocarril pasaba por ese pueblo. Una locomotora destartalada se detenía en la estación para que subiera alguna damita imaginaria y volvía a partir. Afuera la lluvia arreciaba, en casa había olor a buñuelos y nada nos podía pasar porque en todas las estaciones se trepaban las hadas. Después de la cena, papá tocó la guitarra como en otros tiempos, cuando aún sonreía. Luego se dejó caer sobre el sillón de la sala con las botas puestas y la ropa embarrada. Yo esperé los rezongos, pero no los escuché. Solo un balbuceo de papá antes de quedarse dormido. Esto se lo robé a Beatriz, por supuesto, del Gato Sin Botas, y lo uso como preludio de esta canción a la que yo le puse Antihéroe de las Pesadillas, porque quienes nos tocó ser padres en esta época moderna de la internet quedamos totalmente fuera de toda posibilidad de ser un héroe para nuestros hijos. Maldita información. Cada vez que despiertas hablando y temblando de miedo, yo me siento en tu cama y te cuento un cuento de aquellos. Si no hubiera frazadas que cubran del frío y del miedo, usaría mi abrazo de oso, mi abrazo de amor. Si pudiera, rodearía de antifantasmas tu habitación, impidiendo que ronden tu almohada en los malos sueños. Si pudiera, sostendría tu mano en las noches para darte valor. Si pudiera entrar en tus sueños y luchar con los dragones, si pudiera alzarte en mis brazos y escapar de aquel ladrón, si pudiera evitar
vida, tu padre yo sería un campeón. Por encima de Batman y Robin y de Dragon Ball. Si pudiera, rodearía de antifantasmas tu habitación, impidiendo que ronden tu almohada los malos sueños. Si pudiera, sostendría tu mano en las noches para darte valor. Pero a veces me quedo dormido antes que vos. Jalea de almendras, decía Matilde. Tengo que preparar jalea de almendras. Y revolvía en una olla de cobre una pasta extraña. Después la guardaba envuelta en unos lienzos blancos, blanquísimos, cubiertos con azúcar impalpable. Con el paso de los días se transformaba en un dulce sólido y maleable. Abandonaba por completo su aspiración de jalea, pero Mati insistía en llamarlo así. La que le hacía verdaderos honores a su exquisitez era mi hermana, que se empachaba desde octubre hasta noviembre, mes en que mi abuela comenzaba con las confituras de Navidad. Motivo suficiente para que la especialidad de Matilde se salvara momentáneamente de la depredadora. Paulita se trepaba a lo más alto de la alacena donde Mati había apilado sus delicias para que no las alcanzara, y las engullía por las noches con esmero. Después que mamá pasara por el cuarto y nos mirara la lengua para saber cuándo recurrir a la purga del mes. Jalea de almendras, repetía Matilde desde que comenzaba septiembre. Y compraba en el pueblo unas almendras doradas y las ponía en agua hirviendo para quitarles la piel y comenzar con su ritual. Nunca me gustaron las almendras, pero sí ese dulce extraño que surgía después de horas de trabajo. Extenuante para mí, porque Mati le ponía tanto empeño que la apartaba de sus historias de brujas y duendes. Ayer, cuando Guillermo vino a saludarme por las fiestas y me regaló esa caja con esos dulces deliciosos que preparó su madre, yo que vivo a dieta, abrí uno para probarlo, porque sé lo importante que es para él esa delicadeza de compartir lo que me trajo. Tomé cualquiera al azar y me encontré con una jalea de almendras auténtica, flexible y dulce como la de mi Matilde. La devoré hasta el último trocito, saboreando recuerdos, atrapando contra el paladar su estructura arenosa para desmigajar pacientemente su dulzor y que no fuera más. Respirando Navidad, trepada al naranjo para recoger las flores de jacarandá que caían sobre el techo, sintiendo el aroma de los duraznos rojos y el de los ananás que colgaban de la galería, aguardando el momento de entregarnos sus delicias. Jalea de almendras, repetía Matilde, mientras abría esa caja y me llenaba de duendes y me llenaba de hadas y me arropaba el alma. Crece desde el pie, musiquita, crece desde el pie. 1, 2 y 3 de lechita, crece desde el pie. Crece la pared por hiladas, crece
crece la pared, crece desde el pie murallada, crece desde el pie. Dentro de su lata la mata, crece desde el pie, crece desde el pie la fogata, crece desde el pie. Crecen los mejores sabores, crecen desde el pie. Para sus colores las flores crecen desde el pie. Crece desde el pueblo el futuro, crece desde el pie. Alma del rumbo seguro, crece desde el pie. Cantan para usted los cantores, crecen desde el pie. Un poco de fe y los tambores pueden florecer. Crece desde el pie la mañana, crece desde el pie. El sonido de la campana crece desde el pie. Crece desde el pie la semana, crece desde el pie. No hay revoluciones tempranas, crecen desde el pie. No olvides que el día y la hora crecen desde el pie. Después de la noche la aurora crece desde el pie. Crece la pared morinadas, crece la pared. Crece desde el pie amurallada, crece desde el pie. No olvides que el día y la hora crecen desde el pie. Después de la noche la aurora crece desde el pie. Crece desde el pueblo al futuro, crece desde el pie. Ánima del rumbo seguro, crece desde el pie. Muchas gracias. Bueno, el público lo ha pedido. Muchas veces ha pedido la versión de Beatriz de Gente. Y yo, con el permiso de ella, porque también sé que le gustaba, y hoy es un día de fiesta y de nacimiento, voy a hacer también el poema Gente, si es que me acuerdo. Y si me olvido, me sabrán disculpar. Ricardo, contá cómo surgió, qué te une, qué tiene que ver este tema en especial con Beatriz. En realidad, yo lo leía al poema. Beatriz estaba del otro lado. Había una cosa muy curiosa con Beatriz. Ella me enviaba por correo los libros que justamente salían de esta editorial, y yo tengo una copia de cada edición que hubo de los... ¿cómo se llaman cuando salen muchos autores? Antologías. Las antologías, gracias. Bueno, de las antologías, y entonces yo tengo cada una de esas antologías porque ella me las enviaba por correo porque yo eligiera cuentos que quisiera leer por radio, ¿no? Y ella, algunas veces, habíamos acordado en que iba a leer algún cuento, y me llamaba y decía, ¿sabes qué? No tengo ganas, no sale, me parece que me voy a equivocar. ¿Cómo te vas a equivocar, Beatriz? Vos haces radio, ¿cómo no vas a...? Dice, no, mirá, vamos otro día. Y lo fuimos postergando muchas veces, y una vez nos visitaron Carlos y los dos a mi programa, y la invité a que leyera. Dijo, no, porque el perfil de Beatriz era un perfil muy bajo, muy tranqui. Y después, con el tema de Gente, bueno, yo lo leí muchísimas veces como un caballito de batalla, porque se ve que mi frustración como poeta me lleva invariablemente a tomar prestado cosas que puedo compartir con los demás, ¿no? Entonces, Beatriz tuvo la enorme delicadeza de grabar ese poema y dedicármelo, que así anda dando vueltas por YouTube, dedicado a este bellaco. Sí. Yo por eso decía desde hoy que soy totalmente un privilegiado, porque Beatriz me brindó su amistad, Carlos, también Oscar tuvo la gentileza de aparecer con su
bajo mi mano convoco con Villada Bustamante, Leodoro Villada Bustamante, un guitarrista, cantor, que fue guitarrista de Citarrosa además. O sea que esta familia me ha privilegiado a mí, que simplemente yo estaba en una radio, un rinconcito, y se ve que a ellos les llegó algo de mi mensaje, y entonces, reitero, por eso me siento realmente un privilegiado. Así que yo voy a compartir sin más dislates gente. Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales, que con solo sonreír entre los ojos nos invita a viajar por otras zonas, nos hace recorrer toda la magia. Hay gente que con solo dar la mano rompe la soledad, pone la mesa, sirve el puchero, coloca las guirnaldas, que con solo empuñar una guitarra hace una sinfonía de entrecasa. Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma, alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Y uno se va de novio con la vida, desterrando una muerte solitaria, pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así, como todos ustedes, tan necesaria. Muchas gracias. Muchas gracias por... Sé la conexión que había con ese poema en especial. Así que bueno, muchísimas gracias. Y en este caso me gustaría compartir con ustedes coplas del charango, o del charanguero, según el sitio, de Jaime Dávalos, en la voz de Beatriz Fernández Vila. Un poema que ella leyó repetidas veces en los espectáculos que hacía con los grupos. ¿Quién será ese indio sanguango que tras de comer tistincho, con cáscara de carpincho le puso caja al charango? ¿Y a dónde irá el quirquinchito que luego de bien guateado no acabe carpinteriao en caja de charanguito? Animal tan prolijito como mingao un platero, puras escamas el cuero y la colita trenzada, tiento a tiento terminada, justito para yesquero. Y miren lo que es la suerte de este pequeño animal, que solo se hace inmortal cuando el hombre le da muerte, porque muerto se convierte en charango o en yesquero, instrumento musiquero, donde el hombre guarda luego las astillitas del fuego y el alma del charanguero.
Les contaste un cuento sabiéndolo contar y creyeron que tu alma andaba mal. La mediocridad para algunos es normal, la locura es poder ver más allá. Baila y baila, te sabrá. Digo bien, 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 la pude ver. Lo hablo yo de fantasmas ni de Dios, solo te cuento las cosas que se te suelen ver. Muchas gracias, Dani. Estaba pensando así de pasada en lo anterior, menos mal que me diste el tiempo para poder recuperarme, pero el Quirquinchito, una vez que muere y se transforma en un charango, pasa a ser eterno, porque a partir de él nace el arte, nace la música. Y eso nunca muere. Eso es importante que lo tengamos presente, porque todo aquello que echamos a volar, que sale de nuestro corazón, que sale de nuestro alma, es eterno y no se va a sobrevivir siempre. Sí, sí. Así que bueno, gracias. Creo que había algo más que ustedes querían hacer, ¿no? Esto sí. Fuera de esa guía que preparamos para comentarle a la gente. Como solía improvisar, me voy a tomar el atrevimiento de hacer esta improvisación que también lo compartí en la radio y con Beatriz. Qué lindo que yo me acuerde de don Juan Riera cantando, que así le gustaba al hombre lo nombren de vez en cuando. Panadero don Juan Riera, con el lucero amasaba y daba esa flor del trigo como quien entrega el alma. ¿Cómo le iban a robar, ni queriendo a don Juan Riera, si a los pobres les dejaba de noche la puerta abierta? Panadero don Juan Riera, con el lucero amasaba y daba esa flor del trigo como quien entrega el alma. A veces hacía jugando un pan de palomas blancas, y harina su corazón al cielo se le volaba. Sin voz, pero queriendo, a veces cantaba. Y a su canción, como al pan, la iban salando sus lágrimas. Panadero don Juan Riera, con el lucero amasaba y daba esa flor del trigo como quien entrega el alma. ¿Cómo le iban a robar, ni queriendo a don Juan Riera, si a los pobres les dejaba de noche la puerta abierta? A los pobres, de noche, la puerta abierta. A los pobres. Muchas gracias Ricardo. Quería agradecer también, hoy no pudieron llegar, pero a la gente de Vamos por los Chicos, que es un grupo solidario de la zona de Villa Ballester y San Martín. Ellos hace años que difunden los cuentos de Beatriz para niños, y el día de hoy, ya transformados en libros, ellos los van llevando a los lugares que ella siempre quiso que llegaran. O sea, en este momento, el último fue a El Merendero Gauchito Gil, de José León Suárez, y está llegando a todos los centros de apoyo escolar, y está llegando a los lugares que ella decía en primer lugar, eso tenía que llegar por allí, tenía que estar donde ella sentía que era digamos, la pertenencia, ¿no? Bueno, vamos a hacer una cosa. Me gustaría que con algo que nos despidamos bien para arriba, y después, Raúl, ¿vos tenías algo más que decir? Sí. Es muy difícil hablar, aún para los
charlatanes profesionales. Es muy difícil hablar cuando uno anda medio dado vuelta por la emoción. Pero en lugar de decir mis palabras, yo quería, ya que Dani cantó Huele Bajo de Facundo Cabral, yo quería mencionar un par de cositas de Facundo Cabral. Facundo decía que las palabras eran importantes porque un vagabundo le había enseñado la palabra manzana y a partir de ahí él podía ver las manzanas con solo nombrarlas. Y Facundo decía que él estaba seguro de que la palabra revolución rompía los vidrios de los bancos y de las comisarias. Yo quiero decir que Facundo Cabral sigue siendo mi maestro espiritual, y voy a terminar con otra cosita de él. Acá la palabra canto significa arte, ¿no? Decía Facundo, cuando el hombre trabaja, Dios lo respeta, pero cuando el hombre canta, Dios lo ama. Muchas gracias. Puede algo salir mal, no todo es ganar, y el cielo que soñaste, siempre algo hay que remar, de pie ante el vendaval, ser digno contrincante, y vamos a lavar los platos en un bar, hasta que el tiempo aclare. Si no podés probar, sentate a descansar, esperar que algo te salve. Pronto te va a pasar por no salir al mar lo que pasa a los barcos. Al fin se pudrirán en su bahía mansa, seguros y amarrados. Iremos a vender rodecias en el tren antes que el hambre llame. Tendremos que dormir un tiempo en el andén hasta encontrar la llave de un futuro mejor, con trabajo y honor, en el que no haya nadie que se pueda morir. Porque hermano el amor le hayan llegado tarde. Puede algo salir mal, no todo es ganar, ni el cielo que soñaste. Siempre algo hay que remar, de pie ante el vendaval, ser digno contrincante. El destino sabrá si luchaste hasta dar todas tus buenas artes. Entonces cederá y te permitirá volver a enfrentarte. Iremos a vender lo que se hace en el tren antes que el hambre llame. Tendremos que dormir un tiempo en el andén hasta encontrar la llave de un futuro mejor, con trabajo y honor, en el que no haya nadie que se pueda morir, porque el palo del amor le hayan llegado tarde. Bueno, Muchas gracias. muchísimas gracias a ustedes. Y Milagros
No se va a ir, no se va a volver a Necochea. Saben que vino especialmente para encontrarse aquí con todos ustedes. Y no se va a ir sin decir unas palabras más antes de cerrar. Yo no tengo nada preparado. Solamente que fue un hermoso encuentro con artistas y con personas muy sensibles, que la sensibilidad de Beatriz trasciende todo. ¿Vos cómo te sentiste? Hoy muy conmovida, traté de controlarme bastante porque no quería hacer un papelón. Esto me remueve bastante. Y estoy muy feliz de haberte conocido personalmente porque Carlos era mi amigo virtual. Lo mismo, exactamente. Aunque parezca mentira, compartimos todo ese trabajo en el libro de casi un año, más de un año. Más de un año. Y recién hoy nos conocemos, así que ustedes son testigos, ¿no? Hoy nos conocimos con la ilustradora. Y de conocer mucha gente muy, muy interesante, muy artista. Y de poder compartirlo también con mis amigos que vinieron, vino mi familia, todos mis afectos, así que estoy muy agradecida a vos sobre todo por ser tan generoso conmigo. No se trata de ser generoso. Muchísimas gracias, Milagro. Muchas gracias. Bien, la editorial está disponible el libro para aquel que lo desee, con algunas promociones especiales. Así que yo les voy a agradecer a todos les agradezco porque este momento creo que fue hermoso porque están ustedes aquí. Yo lo sentí hermoso, o sea, me conmoví más de lo que esperaba conmoverme, porque uno, viste, crea un umbral, dice hasta acá, pero no. La realidad siempre te desborda, se dan todos los órdenes. Y bueno, así que muchísimas gracias a todos ustedes y les digo, vayan acercándose a la mesa temática mientras alguno de nosotros va a salir corriendo a buscar las bebidas porque es la única manera de mantenerlas frías. ¿Sí? ¿Se entiende, no? Así que bueno, muchísimas gracias a todos por todo lo que compartieron y por este momento en el cual Beatriz también estuvo presente a través de su obra y lo va a seguir estando. Muchas gracias a todos. Y gracias también a nuestro técnico de sonido, Tony, que está oculto en las sombras porque es de perfil muy bajo. Muchas gracias. Singing in the dead of night, take these broken wings and learn to fly. All your life, you are only waiting for this moment to arise. Blackbird singing in the dead of night, take the sunken eyes and learn to see.